Entonces, cuando me dispongo en la mañana a entrar en la presencia de Dios, a buscar de su palabra, realmente el Señor es tan bueno, como empieza a tratarnos, ¿no? Como Él sabe que nos puede hacer llevar. Y yo era como que quería, ¿no? Entrar y encontrar la palabra y estar ya en la presencia. Y de repente, viste, otra vez, como el otro día, ¿se acuerdan que el sábado pasado el Señor me decía: tenete paciencia, Viviana, ¿no? Y que nos hablaba de la paciencia, de practicar la calma, y bueno, todo un poquito sobre eso. Entonces, vamos a orar ahora, porque el Señor trató de una manera también muy, muy particular y muy linda. Y te decía que estuvimos alabando y adorando. Y si pueden ver los que no hayan podido estar en alabanza y en adoración previamente, yo los invito a que luego vayan a los links y escuchen la alabanza, la canten, tienen las letras, la adoración, porque tiene muchísimo que ver con el mensaje de hoy, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, porque tu favor, Señor mío, nos asiste y es el que nos ha traído hasta aquí y nos permite este privilegio, Señor mío, de, siendo lo que somos, Señor, poder predicar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre amado, esté obrando ya en cada hogar, en cada persona, en aquellos que estamos reunidos aquí presencial y en los que están en sus casas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo divino de Dios, te entronamos, te pedimos que escudriñes nuestras vidas, que traigas convicción de todas las cosas que Dios quiere quitarnos de nosotros, Señor, y aquellas que tú quieres entregarnos. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo cada hogar, cada persona que está aquí representando a su familia, Señor, que van a oír tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me esté guiando, que esta vasija, Señor, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo, Señor mío, hoy pueda ministrar la vida de las personas a través de tu Espíritu, a través del Espíritu de la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, y te pido, Señor, que seas tú y nadie más que tú hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como decíamos recién, Dios ha estado ministrando de una manera especial, te decía, ¿no? Cuando me senté aquí en este mismo lugar que he estado empezando a preparar y a condicionar un poco como a mí me gusta, como teníamos la iglesia antes. Miren, allí están, a ver si les puedo mostrar los cuadros. Ahí está Agustín, ahí están todos los cuadros que tienen mensajes bíblicos. Todavía no tengo muy acondicionado, pero bueno, la idea es generar realmente con lo que tenemos ese lugar donde podamos apartarnos y dedicar a Dios, ese lugar que empieza a ser como preparado por nosotros cada vez que venimos, alabamos, adoramos o leemos la palabra. Es como que la presencia empieza a morar ahí. En realidad es así, es dedicar un lugar para tener ese encuentro íntimo con el Señor. Bueno, cuando me quiero acercar al Señor, de repente me siento, entro y quiero empezar, ¿no? Comenzar a con el mensaje, y de repente oía una adoración que tenía puesta en la computadora que decía: estoy prendido fuego, decía, estoy prendido fuego, ¿no? Era una adoración. Y entonces empecé a reflexionar sobre el fuego. Entonces, en ese instante vino el entendimiento así. Con mis palabras te lo voy a decir. ¿Querés entrar en mi presencia? Tener el mensaje, la palabra, todo así. ¿Cuánto cuesta encender un fuego?
Así me trató el Señor, ¿no? Yo oía esa adoración que hablaba del fuego, que estaba encendido el fuego, y entonces me hizo la reflexión enseguida, el fuego no se enciende de una, ¿verdad? Aquellos que son expertos en hacer asados, ¿no? Yo acá a mi izquierda tengo uno que es realmente un maestro en hacer asados, y bueno, y Álvaro también es otro que te hace una fogata en un instante. A Oscar no le conozco todavía en esa cualidad, pero el asunto es que todos conocemos lo que cuesta y lo que conlleva encender un fuego. Y no te estoy hablando, ¿no?, de apretar, girar una perilla y apretar un botón que haga la chispa, ¿tá?, y encienda una hornalla. No, no te estoy hablando de ese fuego. El Señor me trataba en ese momento con, si encender el fuego requiere recoger madera, requiere tener ¿cómo se dice?, un elemento de combustión y un elemento comburente, ¿se llama así? Sí, combustible. Bueno, comburente, ahí está. Le pregunto acá al que estudió ingeniería química que me ayude un poquito. Entonces yo decía, Señor, ¿qué estás queriendo hacerme entender a mí? Entonces entendía que Dios me estaba hablando del fuego de una hoguera, de ese fuego que nosotros vemos que llevó un proceso. Y enseguidita me llevó a la palabra que me hizo comprender lo que Dios estaba queriendo tratar conmigo. Todas las cosas tienen un proceso, un procedimiento y un tiempo. Y nosotros muchas veces queremos que Dios nos conteste ya, que hacemos una oración y que Dios ya esté, y que yo vengo y que sea algo como mecánico o algo como dirigido o algo. Y el Señor iba llevándome y me está llevando aún más a entender que cuando nosotros nos acercamos a Él empieza a acercarse a nosotros, porque la palabra dice, buscad y hallaréis. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y estaba en ese proceso de acercarme al Señor. Pero vino nuevamente, como te decía, como la vez pasada, con eso de tenerte paciencia, esta referencia al fuego. Y yo me puse a pensar, antes de ir a la palabra que el Señor me llevó, me puse a pensar, el fuego produce luz, emite luz, ¿verdad? El fuego da calor, produce llama. Entonces, entendía también que como decíamos, es una reacción de dos componentes. Y el Señor me llevaba entonces a la palabra que está en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pero qué sorprendente es el Señor, cómo nos introduce en aquello que Él quiere hablar a nuestra vida cuando nosotros nos disponemos. Y a pesar de que no fue así tan rápido como yo quería, Él supo, el Señor, la presencia de Dios enseguida empezó a tomar esa búsqueda, esa disposición para guiarme a lo que Él quería. Vamos a buscar entonces esa palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienen allí? ¿Sí? Dice, acá está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Salvador con S mayúscula, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Voy a detenerme allí. Aquí vamos entendiendo entonces toda esta introducción que yo te hice a lo que el Señor hoy quiere hablarnos. Aviva el fuego. Yo te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar el fuego. Hace un momento cuando alabábamos y adorábamos, había una de las adoraciones que decía, y sopla como el viento del avivamiento. Aviva lo que está en nosotros. Y así es. Cuando yo recuerdo de ver a Agustín armando el fuego, o ya con el fuego armado, ¿no? Muchas veces lo veo soplando al fuego, o para encenderlo, o lo veo haciéndole aire, dándole oxígeno para que el fuego cobre fuerza y no se apague, que la llama empieza a menguar, y veo que hace eso. Entonces pensaba, aviva el fuego. Yo he visto que el fuego en una hoguera, en un fogón, se aviva soplando, ¿está? La llama se enciende, ¿sí? Pero para eso, para ese fuego, es necesario buscar madera, ¿sí? Yo también veo que él recoge madera o va y compra leña. Yo cuando lo hacía también, cuando tenía mi casa una estufa de leña, también hacía esas cosas. O sea que para encender un fuego necesitamos madera que representa, ¿sabías qué representa la madera? La madera representa nuestra humanidad en la Biblia. La madera representa la humanidad de Jesús. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Y si vamos un poco más, hoy no, porque vamos y la compramos o recogemos ahí nomás algunas maderas que estén caídas, pero para antiguamente y para proveernos de madera, alguien tiene que ir al monte. Ir al monte significa ir a ese lugar donde yo me voy a encontrar con él, subir al monte, ir al monte, a buscar leña, a traer la madera para encender ese fuego. Y esa madera somos nosotros, y vamos a ese monte a buscar de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para encender ese fuego que representa la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Y dice, aviva, aviva, avivar, déjame ver si lo encontré, yo lo anoté por acá, a ver dónde fue que lo anoté. Anoto las cosas y después no las marco, pero avivar es dar vida, es dar vida. Entonces, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo previamente de que en él había fe, una fe que habitó primero en su abuela Loida, decía en el versículo 5, y en su madre Eunice, y que estoy seguro que también habita en ti. Cuando yo estaba leyendo esto y leía, valga la redundancia, aviva el fuego del don de Dios que ha sido impuesto en ti, me acordaba del pasaje en Apocalipsis 3, 18, que he citado en estas últimas prédicas varias veces, porque el Señor me lleva una y otra vez, en el cual, voy a empezar del 14 nuevamente, Apocalipsis 3, 14,
Dice así la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia aquí representa al pastor que está en esa iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué te traigo en referencia con lo que te acabo de leer? Aquí son palabras de Jesús, que el apóstol Juan tuvo revelación y las escribió allí donde estaba la isla de Patmos, ¿sí que se llama? ¿Sí? Entonces le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Si fueres frío, ojalá fueres frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y abajo en el 18 le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué decía acá en Timoteo 1:6? Yo te aconsejo que avives el fuego. Y acá en Apocalipsis dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira por dónde vamos. El fuego apagado no da calor, es frío, ¿verdad? Apagándose el fuego, queda tibieza, ¿verdad? El fuego ardiente, el fuego ardiendo es un fuego que está vivo y da calor, está caliente, emite calor. Entonces, mirá lo que me hacía reflexionar el Señor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Porque si se enfría el fuego del don de Dios en vos y en mí, estaremos fríos. Si se entibia, estaremos en esa condición que dice aquí en la palabra en Apocalipsis, que se está apagando el fuego. Aviva ese fuego. ¿Para qué? Para que estés vivo, para que dé calor, para que estés dando luz. Aviva. Que seas luz, Viviana, que des calor. Avivar es dar más vida. Avivar es dar intensidad. Habla de vigor. Habla de encender lo que se está apagando, atizar. El viento, soplar, como te decía que citaba allí en la adoración, o como yo he visto a estos grandes asadores avivar el fuego soplando, me está hablando de un soplo de vida, de un aliento de vida. Dios sopló aliento de vida cuando hizo al hombre de barro y le dio vida. En Juan 20:20, mirá lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Voy a leerte desde el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, que como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando Jesús resucitó,
se presentó a sus discípulos, cuando Él se aparece a sus discípulos y se presenta diciéndole, paz a vosotros, ¿sí? En ese momento Jesús le dice, como me envió el Padre a mí, así también yo os envío, les habla a sus discípulos. Y dice, y habiendo dicho esto, dice en el versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué hizo Jesús? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? El Espíritu Santo de Dios que ha sido dado a nosotros. Cuando Juan el Bautista vino, dijo, yo os bautizo en aguas. El bautismo bíblico, el cual hizo Juan el Bautista, bautismo significa sumergir. También lo tengo anotado, pero no sé por dónde. Sumergir, inmersión, ¿sí? Juan el Bautista anunció que él hacía el bautismo en aguas, pero el que viene detrás de mí os bautizará. Eso está en Marcos, bueno, no lo anoté, Marcos 3:11, sí. El que viene detrás de mí, si lo tengo marcado, ya se los leo. Sí, se los leo. Dice en Marcos 3:11, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Jesús cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y el bautismo de Jesús es ese bautismo en fuego que Juan el Bautista lo anunció. Aquí está combinando dos elementos, la inmersión en la presencia divina, que es el Espíritu Santo, y al creyente, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Siendo purificados en esa presencia de Dios, en esa búsqueda cuando nosotros nos acercamos, hay una purificación como la del espíritu, la del fuego, la del oro en el fuego, y el fuego que hace en vos y en mí, nos santifica, ilumina y consume toda la naturaleza de pecado que pueda haber en nosotros. Es necesario que nosotros subamos al monte y traigamos esa madera, vayamos a la presencia de Dios y pongamos toda esta madera para que en la presencia de Dios seamos purificados, santificados y seamos esa luz que tenemos que ser, como dijo la palabra, que somos luz. Y Él haga ese proceso de santificación en vos y en mí. ¿Me van siguiendo? Jesús sopló el Espíritu Santo en sus discípulos. Jesús es el que nos bautiza en espíritu y fuego. El avivar habla de despertar, habla de agregarle leña al fuego que se estaba quizás apagando, entibiando, ¿sí? Ir a ese lugar, a donde nuestra fe se fortalece. Habla del don de Dios, aviva el fuego del don de Dios, dice Timoteo, aquí, hoy cerré, dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que fue impuesto en ti por mis manos. Nada es de nosotros. El don de fe nos es dado. La fe nos es dada. La vida nos es dada y también es tomada por Dios. Cuando nosotros morimos, dice que el espíritu vuelve a Dios. Quiero buscar
Timoteo, porque lo cerré. Acá está. Y quiero seguir leyendo de allí. ¿Me van siguiendo? Entonces vemos el paralelismo en Apocalipsis y en Timoteo del consejo de Dios, el consejo de Jesús. Te aconsejo. Dios nos está dando un consejo como Padre. Avives. Así le dijo a Timoteo, que avives. Hay una tarea que nos corresponde a ti y a mí. Nosotros somos los responsables de cuidar y mantener el fuego encendido del don de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado. El Espíritu Santo de Dios es ese don. Pablo fue impartido por el Espíritu de Dios. Y él a su vez impone sus manos sobre Timoteo e imparte el don de Dios que le fue dado a Pablo y le es dado a Timoteo. Y así con cada uno de nosotros. Por eso es importante también tener instancias donde es impartido el Espíritu Santo de Dios. El don de Dios, pero activo, vivo, encendido. Pero somos tú y yo los que debemos hacerlo. ¿Cómo? De la misma manera en que entendemos en lo natural. Yendo a esa presencia donde vamos a ser encendidos, o sea, nuestra humanidad, la madera va a ser encendida por la presencia de Dios, el fuego de Dios. La imposición de las manos, habló Pablo. En el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el don de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que da su fruto, ¿verdad? Ese fruto que se manifiesta, dice que por su fruto nos conocerán. ¿Cuál fruto estás dando tú? ¿Cuál fruto estoy dando yo? ¿Somos conocidos por el fruto del Espíritu o se está manifestando en vos y en mí las obras de la carne? El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de amor, es un espíritu de temor, de poder y de dominio propio. Acá sigue hablando Pablo, que no se avergüence, le dice a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dar testimonio de Él es hablar. Cuando vos estás encendido, estás lleno de la presencia de Dios, ese fuego, esa pasión por Él está ardiendo en vos y en mí, nosotros no podemos parar de hablar de Él. No podemos dejar de hablar de Él, de testificar de Él. Testificar a Cristo, evangelizar, hablar de las buenas nuevas, de avivar. ¿Sabés qué pasa cuando vos y yo impartimos en las personas la esperanza de vida, de las buenas nuevas de Dios, del Evangelio de Jesucristo? Avivamos el fuego que está en nosotros y ese fuego avivado empieza a dar vida a quienes están muertos. A quienes están muertos espiritualmente. Mi avivamiento, mi avivar, mi estar lleno de Él, es ese Espíritu de Dios manifestándose, dando fruto, impacta, es impartido en la vida de las personas que están muertas, en las personas que aún no lo tienen. Dice en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El fuego del don de Dios, vivo, encendido, es luz y calor, es vida. Y es inevitable que impartamos esa vida en aquellos que están muertos. Quien no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Hay distintos tipos de fe y muchos creen en un Dios a su manera. Pero sin las buenas nuevas, sin Cristo, que es el que nos bautiza en espíritu y en fuego, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Voy a leer un poquito más. Versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, habla del Salvador Jesucristo, fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Retén, retener. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra de Dios es guardada. Una vez que el Espíritu de Dios en nosotros es impartido a través de la palabra de Dios, el Espíritu de la palabra empieza a ser un depósito en vos y en mí. La palabra de Dios ha sido depositada en vos y en mí. Entiendo que Dios hoy está trayendo un consejo a través de su palabra, hablándonos de que es necesario que avivemos el fuego del don de Dios. El don de Dios está en vos y en mí y puede estar, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Pero eso puede estar dependiendo de vos y de mí, tibio, apagándose, apagado o avivado. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Encender el fuego y no dejar que se apague es tu tarea y es la mía. Entonces, podemos comprender que en ese fuego, en ese avivamiento, en ese calor, en esa luz que emite una fogata, nosotros vamos a estar impactando la vida de otras personas y tu vida y la mía va a estar exactamente como el Señor nos llama a estar. Amén. Es increíble cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos trae elementos naturales que nosotros podemos conocer, cotidianos. El fuego purifica, el fuego da luz, el fuego nos da calor. La pasión por Él, esa pasión que nos impulsa a hablar su palabra con valentía, porque dice aquí la palabra de Dios que no nos dio Dios un espíritu de cobardía a nosotros, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que hoy, siendo aconsejados por el Señor, siendo exhortados con la claridad, como Él lo hacía, ¿verdad? Y Él hablaba por
parábolas a la gente con hechos cotidianos para enseñarles lo que el Señor, lo que era el reino de Dios. ¿Se acuerda cuando dice el reino de Dios es semejante a? Bueno, hoy hemos ido a otro elemento natural, pero que tiene mucho, mucho que ver en lo espiritual. Se juntan dos elementos, el natural, nuestra naturaleza, nuestra madera, y el espiritual, el fuego de Dios, la presencia de Dios que nos llena, que nos purifica, que nos enciende. Amén. Vamos a orar para que ese fuego que Dios nos da como tarea a que nosotros avivemos, se mantenga encendido y estemos alertas ante las evidencias, ante nuestras obras o nuestro fruto, de qué estamos haciendo respecto a este consejo que el Señor nos da hoy con su palabra. Amén. Padre, yo quiero darte gracias. Yo quiero darte gracias, Señor, por cómo tú, aún, Señor mío, en nuestra terquedad, tosudez, necedad, Señor mío, tú sigues hablándonos, tú sigues ministrándonos, tú permaneces fiel, Señor, aún cuando nosotros miramos hacia otro costado, aún, Señor mío, cuando nosotros nos entronamos, aún, Señor, cuando toda nuestra humanidad florece, Padre, pero florece, hablo de no de ese fruto que tú esperas en ti, sino aparece con toda nuestra característica, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, queremos pedirte que tu misericordia nos siga alcanzando y que nos purifiques, Señor, que hagas en nosotros todo lo que tenga que ser hecho, Señor, para que podamos ser esos testigos, para que podamos, Señor mío, manifestar e impartir a otros esa luz, ese fuego, esa llama, Señor, encendida de ese don que ha sido dado por ti, Señor, esa fe, ese poder de Dios puesto en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese amor. Llénanos de ti, Señor, y sigue hablando en nuestras vidas, Padre. Que no sea un momento en el cual nosotros oímos y nada más, sino, como dice siempre, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Gracias. Bendecimos tu santo nombre, bendigo a cada una de las personas, Señor mío, que permanecen y perseveran, recibiendo, Señor mío, de tu palabra a través, Señor mío, de nosotros. Gracias, Señor mío, por poder seguir testificando de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y toda adoración sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar. Dios los bendiga.